Amados hermanos, es un privilegio poder estar ante ustedes y compartir la palabra del Señor, la reflexión de la palabra, pidiendo como siempre que Dios me esconda detrás de su cruz para que solamente Él sea anunciado y proclamado en esta hora. A este mes le hemos dado un tema general. ¿Alguien lo recuerda? Si no lo recuerdan, yo se los digo. Adviento profético. Adviento profético. Y yo creo que siempre, esa es la constante de nuestra vida, estar profetizando. No puede haber un mensaje sin profecía. No puede haber una lectura bíblica sin profecía. No puede haber un futuro, un caminar que no nos lleve a través de la profecía. Solamente que ya explicamos el domingo pasado que hay muchos conceptos de profecía o de profetas. Pero estamos hablando de aquella profecía que sale de la palabra a través, iluminada por el Espíritu, y que tiene que ver con la realidad del ser humano y de la sociedad y del mundo entero. El mensaje de hoy está en dos partes. O más bien, hay un mensaje en dos partes. Hoy es la primera parte. El próximo domingo será la segunda parte porque es la continuidad del texto bíblico. Yo estuve tentado a hacerlo sobre todo el pasaje. Y después dije, no puedo abarcar el tema que sigue. Entonces, en esta primera parte, les invito a pensar en Lucas 3, del 1 al 6. Esto sucede en el siglo I. Recuerden que el tiempo históricamente ha sido dividido entre antes de Jesús y después de Jesús. Antes de Cristo, después de Cristo. Y antes de Cristo se cuenta en forma regresiva y después de Jesucristo en forma progresiva. Algunos prefieren llamarlos de la era cristiana o antes de la era cristiana. Este libro, pero la historia de Juan el Bautista se da en el primer siglo, tal como la historia de Jesús. Y el libro de Lucas fue escrito entre el año 59 y el 64. 59, 64, es decir, unos 20 años aproximadamente después de Jesús. Lucas tenía una profesión. ¿Él era qué? Médico. Era médico, lo cual tendría ya una formación académica, científica, de investigación, y basado en eso también se cataloga como historiador o investigador. Fijémonos que Lucas no conoció a Jesús físicamente. Nunca lo vio, nunca lo escuchó. Pero al convertirse a la fe cristiana, empezó a investigar apóstoles, comunidades, qué se dijo, porque no había nada escrito prácticamente, o muy poco. Empezó a investigar, y por eso es el único que nos habla desde el momento de la anunciación, el nacimiento, el pesebre, en adelante. Los demás evangelios empiezan ya en la misión de Jesús, que para ellos era el clímax de esta historia. Era historiador. Escribió el evangelio de Lucas. ¿Qué más escribió? La pastora me dice Hechos también, ¿cierto? Escribió Hechos. Es del mismo. Además, algunos hablan de un quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, porque narra la historia de Jesús y de la iglesia. Era un historiador, tanto que si usted ve en Hechos capítulo 1, dice, muy distinguido amigo Teófilo. Teófilo era un historiador famoso. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Parece que ese libro se perdió. No todos los libros fueron encontrados. Dicen los historiadores y biblistas que ese libro se perdió, pero aún así hay una historia bastante completa. Era gentil. No quiere decir que era amable, era cordial. No, era gentil. ¿Qué quiere decir? Que no era judío. Estaban judíos y gentiles. Él no era judío. Por eso es interesante que es el único gentil que escribió un evangelio. Un extranjero escribiendo un evangelio. Y para un judío eso es muy significativo porque ellos eran únicos y exclusivos en todas estas cosas.
Vamos entonces con Juan el Bautista, que es la narración, el actor principal de este relato. Juan el Bautista es llamado por Dios como profeta. Y el tema principal o la misión principal era preparar el camino del Señor. Era profeta porque fue anunciado desde antes de nacer a Isaías, pero a Zacarías y a su esposa Isabel. Se les anunció y tenían un bebé, y recuerden que Isabel era mayor de edad, de cuarta edad, lo mismo que también Zacarías. Entonces ahí viene un acto milagroso, así como Abraham tuvo un hijo ya en su vida adulta. Vemos el caso de Juan el Bautista, vemos el caso del nacimiento de Jesús en forma virginal. Siempre hay un milagro que señala algo importante en esa criatura. Juan el Bautista fue anunciado de esa manera, pero además la indicación era: no va a tomar vino, ¿sí? Es un hombre que va a ser consagrado y va a vivir en el desierto. Su preparación va a ser el desierto, y de ahí va a salir a anunciar la promesa y también a denunciar el pecado. Es de esos improbables que encontramos en la Biblia. Es un improbable porque ¿cómo llamar a un profeta que viene del desierto? Debería ser un profeta que naciera y viniera de Jerusalén o de Roma, nacido en un castillo, por allá no. Es un ser improbable, un hombre del desierto que viste con piel de camello, cinturón de cuero, que se la pasa comiendo miel y langostas. Esa era su dieta. Un hombre raro, ¿verdad? Para la cultura de ese momento y tal vez para la nuestra. Era algo improbable, pero también era improbable el lugar. Desierto. No fue Jerusalén, no fue Roma. Hoy tal vez vemos muchos improbables. O tal vez tú creas que es improbable que Dios te llame a ti para una misión. Pero a mí, ¿qué puedo hacer yo? Yo que me la paso en un desierto de vida, ¿cómo voy a hacer algo importante para Dios? No, Dios nos llama a todos y desde nuestras circunstancias nos pone a trabajar para su ministerio en diferentes áreas, en diferentes lugares. Pero no hay tarea pequeña. Unida a las medianas y grandes, conforman todo el proyecto de Dios. Tú también has sido llamado a anunciar la verdad, a denunciar el pecado. En eso consiste la profecía. El verdadero profeta anuncia la verdad, anuncia la promesa, anuncia salvación, pero denuncia el pecado. Yo he escuchado por ahí muchas profecías en enlace y televisión y en radio, y yo me pongo a ver cuál es la promesa y cuál es la denuncia. No la capto, o son muy superficiales. Y usan mucho, manipulan mucho. El Señor me dijo, ojo con eso, porque eso se manipula. Como el Señor me dijo, usted tiene que creerlo a rajatabla. La misma Biblia dice que examinemos todos los espíritus. Es más, lo que yo estoy diciendo aquí, usted tiene que pasarlo por ese filtro de la palabra, del espíritu, a ver si el pastor está diciendo lo que dice la palabra o no. Analizarlo todo, retener lo bueno, porque no todo lo que brilla es oro. Eso sí no lo dice la Biblia, pero sí nuestra sabiduría popular. Muy bien. Aquí el profeta presenta una exigencia al pueblo y te presenta a ti una exigencia también hoy. Lo primero que tenía que hacer el pueblo, y lo que tienes que hacer tú y todo ser humano, es reconocer que es pecador. Reconozca que son pecadores. Si una persona no reconoce que es pecador, ¿cómo le enseño el evangelio? ¿Cómo le predico el evangelio? Es como la persona que es viciosa. Si la persona no reconoce que tiene un vicio, que tiene una enfermedad, no hay posibilidad de ayudarlo a que se cure. Por eso dice, mire, a veces hay que dejarlo que toquen fondo, para que cuando se impulsen hacia arriba, puedan reconocer que necesitan ayuda, que necesitan salvación también desde el punto de vista evangélico. Reconocer que es pecador. ¿Reconoces tú que eres pecador? Ah, no, yo no. Yo soy tan bueno que no necesito nada de eso, entonces no hay nada que hacer allí.
Reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, el arrepentimiento. El que reconoce su pecado y se arrepiente. El arrepentimiento exige la no repetición de esa falta. Porque es que hay un dicho popular que dice, el que peca y reza, empata. No. Entonces yo peco todos los días y todos los días me arrepiento, entonces ya. O como se hace en los carnavales. Los carnavales, todo se vale. Pero llega el miércoles de ceniza y te ponen la cruz y ya. No estoy en contra de la cruz de ceniza. La iglesia protestante en Europa y Estados Unidos lo practican también. Solo que en nuestro anticatolicismo nos enseñaron otra cosa. Pero la cruz es un símbolo. El problema es que se utiliza mal muchas veces. Arrepentimiento. En segundo lugar, el bautismo. Si tú reconoces que eres pecador, te arrepientes y te bautizas. No porque el bautismo salve, sino que es un gesto, es un símbolo que representa la purificación y la limpieza. Es un acto de obediencia, es un acto de testimonio. Yo estoy en la comunidad levantando mi mano, he creído en Cristo, pido perdón porque reconozco que soy pecador y me comprometo a seguir al Señor fielmente. Es un acto de compromiso. El bautismo no salva. Porque si el bautismo salvara, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? No tendría sentido, ¿verdad? Muy bien. Después del bautismo viene el cambio de vida. Es decir, la conversión, el volverse a Dios, un cambio de vida. No hay fe cristiana que no exija un cambio. No hay fe cristiana que no nos impulse hacia una nueva vida, una nueva manera de ser. Pablo lo dice en Romanos. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso la Biblia está llena de la palabra nueva. Nueva vida, nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Tu vida tiene que ser nueva, diferente. En forma progresiva, sí, pero tiene que haber un deseo y una necesidad de sentir que debo cambiar y que debemos cambiar. Por lo tanto, hermano, te llamo a reconocer que eres pecador, pecadora, a que te arrepientas de verdad y te propongas dejar de hacer eso que no le agrada a Dios, que te bautices si no te has bautizado, o si estás bautizado, que reconozcas y vuelvas a renovar tu compromiso, pero hay que empezar o continuar cambiando. ¿Cuándo? Toda la vida. Toda la vida estamos expuestos a equivocarnos, pero toda la vida estamos llamados a renovar nuestro compromiso de cambio. Entonces viene finalmente la misión. No hay profetismo sin misión. No hay fe cristiana sin compromiso. Algunos quieren un cristianismo light, que no me exija, que no me empuje. No, el Evangelio nos empuja. Así no lo quieran, nos impulsa a cambiar. Y todos estamos llamados a el compromiso, a preparar y enderezar el camino del Señor. Esa era la misión de Juan. Fíjense que la misión de Juan fue corta. Juan salió del desierto y con mucha fuerza empezó a predicar, llamándolos a arrepentimiento. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que por ser judíos, hijos de Abraham, se van a salvar? Pues no. ¿Ustedes creen que por ser cristianos así, ya simplemente no? Dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y fue llamado a anunciar la esperanza de salvación, pero a denunciar el pecado. Por eso lo mataron. La mayoría, si no todos los profetas murieron asesinados, incluyendo a Jesús. Porque venía diciendo, hermanos, lean la Biblia y hermanos, salúdense con cariño. No, pues eso es importante. Pero ¿dónde está la profecía? Si ustedes escuchan la radio y televisión, póngale oído cuál es la promesa, pero también cuál es la denuncia. No solamente personal, comunitaria como iglesia, familiar, social y mundial. Allí está la profecía que esperamos y necesitamos. Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino
Y cuando ya estaba terminando sus pocos días de ministerio de Juan el Bautista, un gran profeta, Jesús lo calificó como uno de los grandes profetas, pero su misión fue corta. Y él llegó un momento que dijo, yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias del que viene detrás de mí. Y ya estaba allí, eran primos, muy cercanos, de pronto con meses de diferencia. Recuerden que María visitó a Isabel. Yo confundo a veces Elizabeth con Isabel, como que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, Isabel. Y dice que el vientre de Isabel brincó el bebé. Y eran primos y estaban muy cercanos. Y Juan el Bautista llegó un momento en que dice, mire, es necesario que yo mengüe, decrezca para que él crezca. Y fue tomado preso y fue jugado en una rifa prácticamente allí, en un sorteo raro, y entonces lo matan. Como profeta también muere Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista preparaba los caminos de Jesús. La iglesia hoy prepara el camino ¿de qué? De la segunda venida de Jesús. Estamos llamados casi nada a preparar los caminos de la segunda venida de Jesús. Eso implica una misión muy grande, es un trabajo muy grande. Por eso la misma palabra dice, mucha es la mies, mucho es el trabajo, pocos los obreros. Porque nos distraemos en el camino. Y yo se lo he dicho muchas veces y se lo diré mientras pueda. A veces creemos que ser cristiano es venir los domingos a la iglesia. Ese es el mínimo esfuerzo. Hay que venir, sí, pero es el mínimo esfuerzo. El mayor esfuerzo es qué estamos haciendo y qué podemos hacer para preparar el camino de la segunda venida de Jesús. ¿Qué implica ese reino? ¿Qué implica esa venida? Vamos a ver rápidamente algunos textos bíblicos. Isaías 61. Vamos a ver Isaías 61. Casi nunca hago eso de leer textos, pero en la ocasión creo que lo amerita. Isaías 61 dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Esas palabras las asumió Jesús en Lucas como propia. Jesús dijo, para esto he venido. Curiosamente no dice, he venido para organizar iglesias y poner campanarios. No estoy en contra de la formación de la iglesia. Las iglesias forman parte de esa estrategia de misión. He venido para dar salvación, para dar liberación, para dar sanidad, para dar vida. Ahora, ¿qué dice Isaías 65? Isaías 65, algunos versículos 17, 18 y 19. Llénese de alegría porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad de luz. Y ahí no está hablando de la ciudad Jerusalén de forma geográfica, política. Está hablando de ese lugar donde el Señor levantará su trono de gloria. Y un texto más. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo número 85. Salmo 85 dice lo siguiente. Disculpen que esta letra es pequeñita y se me pierde. Isaías 85, el versículo 10. Hablando en forma profética, no en forma emocional, a veces lo tomamos en forma muy romántica. El amor y la libertad y la paz y la justicia se sellarán en un encuentro con un beso. La otra versión dice, la paz y la justicia se encontraron y se besaron. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo. Y a veces decimos, la paz y la justicia se encontraron y se besaron. ¡Ay, qué chévere! ¿Pero qué implica eso proféticamente? Sí. Que el amor
trae como consecuencia la justicia, y la justicia traerá la paz. Lo hemos escuchado y se lo decimos. Sin justicia no habrá paz en esta tierra. La palabra es clarita, la profecía es muy clara. El asunto es qué es lo que creemos o queremos o nos conviene escuchar. Hoy, tú también, yo también, la iglesia está llamada a asumir esas dos columnas de la profecía. La denuncia del pecado. ¿En la iglesia se denuncia el pecado? No solo el pecado personal. Claro que hay pecado personal, pero hay pecado también comunitario y hay un pecado también social. El amor, la justicia y la paz. Estamos llamados a vivirla, a proclamarla, a anunciar que Jesucristo vive y reina para siempre y que hay un proyecto muy concreto del reinado de Dios. No es solamente que si crees en Cristo te vas para el cielo. Claro que sí. Yo lo he dicho en forma jocosa. A veces entendemos las evangelizaciones. Hermano, levante la mano y diga acepto a Cristo. Y aquí lo empacamos en papel regalo y lo mandamos para el cielo. Eso es muy simple. Tiene que ver con la profecía y tiene que ver con esa misión de preparar los caminos del Señor. El domingo pasado les dije que la primera banderada en la lucha ecológica debería ser la iglesia. ¿Por qué? Porque es defender la creación de Dios. No estoy de acuerdo con lo que dicen, no trabajemos por la ecología porque este mundo se lo va a tragar la candela. No creo eso. Creo que este mundo va a ser restaurado. ¿Cómo? No lo sé. ¿En qué forma? Tampoco. Pero será restaurado, lo dice la palabra. Será renovado, transformado, y nosotros con él, dice la palabra. ¿Qué está haciendo la iglesia del Buen Pastor de Guarenas? ¿Qué estamos haciendo? Porque soy parte de ella. Iglesias presbiterianas reformadas del mundo tienen un documento que se llama el documento de Acra, la confesión de Acra. Documento grande, profundo, muy bien redactado, muy bien pensado, donde se denuncia el pecado de este mundo. Y la iglesia presbiteriana a nivel internacional es parte de esa confesión de Acra. Se nos propuso desde la Iglesia Nacional y Presbiterial, vamos a estudiar lo que sea parte de la escuela dominical. Ay, no, qué pereza. Yo quiero un poco, algo más entretenido. Búsquenlo en internet. No hay excusa para no haberlo leído. Dice la confesión de Acra, debería ser una cartilla de la iglesia. También creo que la iglesia presbiteriana y la iglesia en general debería ser una banderada en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo? No, eso es política. Bueno, es que el reino de Dios es política. Es la correcta administración de la creación de Dios. No estoy hablando de politiquería, ni de partidismo, sino de preocuparnos por los derechos humanos. ¿Saben cuánta violación hay de los derechos humanos en el mundo? Miles, millones, debería ser un escándalo. Menciono una fundación como ejemplo, pero hay muchas. Hay muchas iglesias evangélicas, protestantes, católicas, trabajando por la ecología y por los derechos humanos, pero tal vez no lo vemos. Aquí en Venezuela hay una fundación que se llama Fundalatin, Fundación para los Derechos Humanos en América Latina. De origen católico, sí. ¿Quién organizó? El padre Juan Vives Uría, amigo nuestro, ya fallecido. Pero también participó el pastor Tomás Vargas, participó. Pastor de esta iglesia, Tomás Vargas, seguramente nunca pudo involucrar a la iglesia en Fundalat. No, porque eso es, no tengo tiempo para eso. La pastora Migda Mazuera participaba en Fundalat. ¿Quién más? Hay un pastor bautista, León, Argenis León, luterano. Ramón Castillo, de la Unión Evangélica Pentecostal, allí, compuesto, no sé si se diga así, con un puesto honorífico en Naciones Unidas. Ese organismo nos representa en Naciones Unidas. ¿Y la iglesia?
En actos por la vida no vemos la iglesia, vemos personas de la iglesia. Tanto que a nosotros nos preguntan, ¿usted por qué viene? ¿Por qué iglesia viene? Por ninguna. Yo vengo a título personal, porque a mí nadie me ha autorizado a ir en nombre de la iglesia. En los actos ahora pro Palestina hay montones de cristianos y de religiosos. Ustedes estamos aquí a título personal. ¿Usted quién es? Yo soy cristiano. ¿Dónde estamos como iglesia frente a todo esto? Ahora viene un cargo muy importante, o una oportunidad muy importante, los jueces de paz. Ah, pero es que eso es politiquería. No, es como defender a la gente, que la gente se organice. Y allí me encantó ver una noticia en estos días de una comunidad cristiana, donde el líder religioso dice, yo quiero ver en esta comunidad cuántos jueces de paz van a haber. Y levantaron la mano 10 candidatos. Y eso es para defender a qué partido, no, a toda la población. Pero algunos dicen, mire, yo ahí no me meto porque eso es politiquería. Tenemos que preguntarnos dónde el Señor nos está llamando a trabajar, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué denuncias hay que hacer hoy? Millones. Vamos a mencionar algunas de ellas. La guerra. Pero como yo no estoy en guerra, supuestamente, ese no es mi problema. Libia fue destruida, Irak fue destruida, Afganistán fue destruida, Ucrania está siendo destruida, Siria está siendo destruida, Georgia está en la mira para la destrucción y Venezuela también está en guerra. No hemos visto ninguna invasión ni soldados, ¿no? Pero es que la guerra ahora no es diferente. Es una guerra política, económica, comunicacional. ¿A quién no le afecta la crisis económica en Venezuela? A todos. Hay una guerra económica porque un arma militar y un arma de guerra es la economía de los pueblos y los países. Estamos en guerra. Ya se declara, algunos han declarado la tercera guerra mundial, solo que está en señales diferentes. Ahora la guerra, para destruir a un país no se necesita mandar soldados, se mandan drones y son más efectivos muchas veces. Hay que denunciar el comercio de las armas. No hay para los alimentos de los hambrientos, pero sí hay para armas. Con un día de armamento se alimenta toda la población mundial. Pero no, a veces inconscientemente estamos apoyando la guerra. El segundo negocio, las drogas. Mire, mueven tanto dinero las drogas que ni los mismos gobiernos las quieren cerrar porque no les conviene. Un sociólogo dijo, si a Estados Unidos le quitamos la droga de la noche a la mañana, quiebra la economía. Y no solo Estados Unidos, eso pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en todas partes, y ahí se mete la corrupción. El tráfico de personas, ya sea para vender sus órganos o para esclavizarlos, aún sexualmente. A veces el tráfico de personas mueve más dinero que la misma droga y las mismas armas. Pero nosotros no lo vemos, no sabemos de eso. La esclavitud. ¿Saben que hay millones de niños esclavos en el mundo? Niños. Y nosotros sin querer formamos parte de eso. ¿De dónde viene la mayoría de nuestra ropa? ¿De dónde vienen la mayoría de los componentes de los celulares? De niños esclavizados, muchos de ellos en África. La ropa que tengo puesta posiblemente sea de una maquila por allá en un pueblo que no le pagan ni la cuarta parte de un sueldo mínimo. Y los ponen a trabajar 12, 18 horas. Hay esclavitud en este planeta. Entre México y Estados Unidos en la frontera hay esclavitud de personas que trabajan por un almuerzo y lo meten en unos galpones para malvivir allí. Cuando se acabó la cosecha, los echan. Sin sueldo, sin prestaciones, sin nada. Eso se está dando. Y hábleme de la corrupción. ¿Existe corrupción? Con lo que se han robado a través de la corrupción, construiríamos las casas, o sea, todo venezolano y todo joven que esté por casarse debería tener su apartamento propio, por darle un ejemplo de lo que se pudiera hacer.
¿Estamos llamados a denunciar el pecado? Sí. Pastor, no se meta en política. Yo tengo que meterme porque es profecía. No, pero profetíceme de otra manera, como más chévere. No, yo no tengo profecía chévere. Porque la palabra es contundente, es fuerte, es dura. Por eso muchos profetas murieron asesinados. Estamos llamados a profecía. Muchos de ustedes me decían, pastor, ¿cuándo va a hablar de la profecía? De pronto no vas a escuchar lo que quieres escuchar. ¿Por qué no me habla de la segunda venida del Señor? Sí, porque de pronto tú tienes una segunda venida muy distinta a la que yo tengo en mente a la luz de la palabra de Dios. El Señor viene para juzgar, para condenar, y por un ejemplo la palabra, que eso lo veremos en el capítulo siguiente, el trigo. El Señor viene como el campesino a recoger el trigo. ¿Qué hace? ¿Quema el trigo y guarda la paja? No, ¿verdad? Va a guardar el trigo y va a quemar la paja. ¿Cómo hacen los campesinos con el trigo manualmente? Lo someten a un pilón. Yo no sé si ustedes lo llaman pilón. A punta de golpes para aflojar la cáscara. Después lo ponen en un aventador, como es el término que usa la palabra, en una cesta grande y lo avientan al aire. ¿Qué pasa allí? El viento se va a llevar la paja y debe quedar solamente el grano. La cizaña será quemada, pero solo la cizaña. A veces pensamos en que todos vamos a ser quemados. No. Hay una transformación y una recuperación en donde el amor, la justicia y la paz sean una realidad. Señor amado, qué tremenda palabra obtenemos de las Escrituras. Qué reto tan grande. Pero qué bueno es saber, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros ni de nosotras. Toda la naturaleza verá la restauración de una manera definitiva. Y viviremos y reinaremos contigo para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.